Protocolo Identificación segura del usuario. La correcta identificación del usuario debe iniciar desde el ingreso. Los datos de identificación obligatorios para el registro de un usuario están conformados por nombres y apellidos completos, el tipo de documento de identificación y el número, el sexo, la fecha de nacimiento, la edad y el servicio. Algunas recomendaciones generales son: se reglamenta la identificación verbal del usuario, haciendo responsable a todo el personal, tanto asistencial como administrativo, que esté en contacto con los usuarios. Se debe realizar identificación cruzada permanentemente. Se debe realizar una identificación gráfica que permita confirmar los datos del usuario a través de la manilla y del tablero. Cuando se requiera trasladar a un usuario por fuera de la institución, el personal encargado del traslado debe realizar la confirmación de la identificación del usuario a través del tablero y de la manilla, y además debe realizar una verificación verbal con el usuario o con su acompañante. Reglamentación para el uso de la manilla de identificación. La manilla debe cumplir con las siguientes características. El diseño debe permitir que haya suficiente espacio para incluir toda la información necesaria. El cierre debe ser irreversible, solo extraíble e intercambiable al cortar y al dañar el instrumento. La manilla con los datos de identificación es diferente a la manilla de identificación del riesgo, por lo que los usuarios siempre deben tener la manilla de identificación más la manilla del color correspondiente al riesgo identificado. La manilla no se debe retirar hasta el momento del alta, no se debe cambiar de lugar y se debe informar inmediatamente en caso de pérdida. En el caso de los recién nacidos, se debe identificar con manilla de color rosado si es de sexo femenino y de color azul si es de sexo masculino. La manilla debe colocarse en el momento del contacto piel a piel en presencia de la madre y debe perdurar durante toda la estancia hospitalaria. La manilla debe tener los datos de identificación de la madre, es decir, hijo de, nombre y documento de la madre, y fecha de nacimiento, RH, peso y talla del recién nacido. Todos los usuarios deben tener una manilla de identificación en la muñeca o, cuando no sea posible, la colocamos en el tobillo. Cuando el usuario requiera trasladarse a una ayuda diagnóstica en una institución diferente, la enfermera del servicio no debe permitir el traslado del usuario sin la manilla de identificación. El camillero y personal del área de referencia no debe trasladar usuarios sin manilla de identificación. Reglamento para la identificación segura del usuario a través del tablero de identificación. La institución ha diseñado tableros de identificación que se encuentran instalados en la pared de cada unidad en la parte superior a la cabecera de la cama, camilla y silla. Estos tableros contienen espacios para diligenciar datos como número de la cama, edad, peso, RH, fecha de ingreso, nombre del usuario, identificación, especialidad, entidad, riesgo de caída, acompañante y alergia. A continuación, algunas recomendaciones. Ante la ausencia de documentación por parte del usuario, cuando su estado mental no permite obtener una respuesta, se debe verificar si en sus pertenencias tiene algún documento de identificación. El tablero debe ser diligenciado por la auxiliar de enfermería que recibe al usuario. Se debe realizar una confirmación verbal con el usuario o la familia acerca de los datos consignados en el tablero. Una vez el usuario haya sido de alta o trasladado a otro servicio, se debe limpiar el tablero de identificación. El tablero se debe diligenciar con un color negro y los aspectos relacionados con el riesgo de caídas y alergias deben registrarse con un color rojo. Identificación del riesgo a través de la manilla. La identificación del riesgo con manilla se llevará a cabo por el enfermero del servicio. La identificación del riesgo se realizará de acuerdo a los colores así: color amarillo, riesgo de fuga; color naranja, riesgo de úlceras por presión; color rojo, transfusión sanguínea; color azul, alergias A; color rosado, riesgo de caída; color morado, nada vía oral; color verde claro, datos de identificación en menores de edad; y color verde oscuro,
Datos de identificación en mayores de edad. Colocación de la manilla de identificación. En el servicio de urgencias, todo usuario que tenga orden de hospitalización debe ser portador de la manilla de identificación. Esta será puesta por el enfermero del servicio o por la auxiliar asignada. Se debe diligenciar completamente el nombre del paciente, la fecha de ingreso y el servicio. En el servicio de hospitalización se debe revisar que al ingresar el usuario traiga la manilla de identificación más la manilla de identificación del riesgo si así corresponde. En el servicio de cirugía, todos los usuarios que ingresen al área quirúrgica deben tener manilla de identificación más la manilla de identificación del riesgo. En sala de partos, todo binomio madre e hijo debe tener manilla de identificación. Procedimiento para la identificación del usuario. Se debe llamar al usuario por su nombre, verificar la identificación correcta. Con relación al servicio de vacunación, solicite el carnet de vacunas y realice verificación cruzada. En el caso de usuarios ingresados al servicio de urgencias, área de usuarios críticos, verifique la identificación siempre y cuando el estado de conciencia del usuario lo permita. Si no lo permite, entonces solicite el apoyo de facturación para identificación del usuario hasta el momento en que ingrese un acudiente del usuario. Antes de realizar un procedimiento, realice verificación cruzada a través de información verbal entre las órdenes médicas y lo informado por el usuario. Antes de la atención de un usuario en una unidad, verifique que el tablero de identificación tenga la información adecuada. Realice verificación verbal y revise la manilla de identificación. En procedimientos quirúrgicos, verifique la identificación a través de la lista de chequeo de cirugía segura. Realice verificación cruzada con la manilla de identificación y verificación verbal con el usuario. Verifique verbalmente los datos de identificación contenidos en las órdenes médicas. Confirme que las órdenes corresponden al usuario que está atendiendo. Diligencia manilla de identificación con los datos básicos obligatorios, nombres y apellidos completos, número de identificación, servicio y fecha de ingreso. Una vez llegue el usuario a la unidad, cama o camilla, diligencia el tablero de identificación que se encuentra en la cabecera de la cama del usuario. No permita que el paciente le responda sí o no. Pregunte: señor, ¿su nombre es? ¿Su número de identificación es? Durante el recibo y entrega de turno, realización de procedimientos, traslados y demás actividades, verifique los datos de identificación del usuario mediante la confirmación verbal y validación de la información descrita en el tablero y en la manilla de identificación.